Saludos, estimados estudiantes. Continuamos con el tema, segundo tema, y ahora vamos a hablar sobre los derechos de la lengua lingüística, sobre los pueblos indígenas. Y hemos preparado una presentación, compartir con ustedes sobre esto, para trabajar esta parte. ¿Bien? Los pueblos latinoamericanos han luchado sobre los derechos lingüísticos. Existen muchas organizaciones internacionales, especialistas y expertos universitarios, investigadores y agentes sociales que están trabajando en defensa de todas las lenguas. Por eso resulta muy importante señalar que la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos aprobados en la conferencia celebrada en Barcelona en 1996 es una de esas expresiones de esta lucha. Tenemos que los pueblos latinoamericanos tienen expresiones de diversas lenguas, ¿verdad? Y que todos estos pueblos tienen derecho a usar su lengua y a ser reconocida por todo el mundo. De eso se trata la lucha. En dicha conferencia se reunieron aproximadamente 200 miembros de la sociedad civil procedente de más de 90 estados, con el siguiente objetivo: avanzar en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de individuos y comunidades como desarrollo concreto de la Declaración sobre los Derechos Humanos aprobada en 1948. Entre los participantes en la conferencia se encontraban personas particulares, representantes de organizaciones no gubernamentales y activistas en cuestiones lingüísticas o en materia de derechos lingüísticos. En el texto de la declaración es de máximo interés incluido el título preliminar. El articulado, tras establecer los principios generales, se divide en las siguientes secciones: una sección de administración pública y órganos oficiales, educación, onomástica, medios de comunicación y nuevas tecnologías, cultura y ámbito socioeconómico. La lengua, cultura e identidad son tres conceptos muy importantes. Por lo tanto, es bueno señalar que la lengua se puede ver como la manifestación de la cultura y de la identidad. La lengua integra al ser humano en la sociedad y lo convierte en parte del grupo. Lo sitúa en el tiempo y en el espacio. La lengua proporciona al ser humano la conciencia de ser y de su identidad, conciencia del pasado y proyección del futuro. Tenemos aquí esta pintura muy interesante porque nos refleja la diversidad que hay en América Latina de la lengua. La lengua permite canalizar y delimitar las relaciones entre los seres humanos, asegurándose así la pervivencia y la adaptación al cambio. Garantiza la transmisión del conocimiento original de los ancestros a los descendientes. Por lo tanto, hay que cuidar las relaciones ecológicas que los seres humanos tienen entre ellos y con la naturaleza. En todas las lenguas se conserva el conocimiento creado y acumulado en el transcurso del tiempo por los seres humanos, las sociedades y las comunidades lingüísticas.
Esto ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a las características cambiantes de la naturaleza, para sobrevivir y para hacer frente a los retos del futuro por medio del conocimiento. Cada lengua lo hace a su manera. Las lenguas cumplen distintas funciones en la vida cotidiana de los hablantes, en las relaciones grupales, en la familia, entre generaciones, en la organización de la sociedad, etc. En el área económica también cumplen su función principal, la de la comunicación y otras funciones, por ejemplo, las de contenido simbólico en el ámbito de las creencias, el mundo imaginario, el mundo colectivo, la espiritualidad, las manifestaciones artísticas, el conocimiento tradicional, el modo de entender la naturaleza, entre otros. ¿Cómo comprendemos el mundo? ¿Cuál es la cosmovisión que tenemos? Diríamos entonces que la lengua es una de las principales manifestaciones de la identidad y de la cultura de la sociedad y por ende de los pueblos. Es una relación identitaria de cada hablante con respecto a su lengua. La lengua no es grande sin el ser humano, si no tiene quien la hable. Pero el ser humano también empequeñece su lengua. En cualquier caso, su forma de ser se conforma en la comunidad lingüística. Tenemos muchas expresiones. Bien, ahora vamos a hablar sobre la lucha que hay sobre la igualdad de género en la tradición de los pueblos latinoamericanos. Ustedes pueden ver las expresiones de lucha de los distintos sectores y principalmente de los pueblos latinoamericanos que luchan por tener una equidad en el género. Los planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe siempre han estado en las agendas latinoamericanas. Por lo tanto, es importante señalar que siempre ha sido una necesidad apremiante el diseño de una hoja de ruta para la igualdad de género en América Latina y el Caribe. La igualdad como derecho humano es un tema central en la agenda de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También señala la comisión que es una fuerza que se instituye como el valor fundamental a lograr por el modelo de desarrollo, entendida esta como titularidad de derechos que reafirma el papel del Estado en el logro de umbrales mínimos de bienestar para toda la población. Por otro lado, al ser de las desigualdades el resultado de una relación compleja de hechos políticos, sociales, culturales y económicos, exigen políticas integrales y un papel activo del Estado. Se necesita coherencia entre las políticas económicas y sociales, fortalecimiento de la institucionalidad democrática, superación de la desigualdad territorial y un profundo cambio cultural. También señala que a 8 años de la creación del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina, esta herramienta desarrollada por la División de Asuntos de Género de la CEPAL, con el apoyo de la Organización del Sistema de las Naciones Unidas, e instituciones de cooperación internacional como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se ha convertido en un recurso de información de gran importancia para los estados, para la sociedad civil y para el sector académico, para identificar y dar cuenta de los avances en materia de igualdad de género en la región. Es importante señalar que la autonomía como requisito indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos y para el logro de la igualdad se debe entender como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que les hace posible.
Esto en clave de género, la autonomía se ha definido como el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. En tal sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir. El grado de autonomía de un sujeto es inseparable del grado de autonomía del grupo social al que pertenece. Es decir, el grado de autonomía personal que una mujer puede desplegar dependerá también de la autonomía posible de su grupo social y de aquellas que las mujeres de la sociedad a la que pertenecen hayan alcanzado. Según la CEPAL, la distinción entre las distintas autonomías que constituyen los pilares del trabajo del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe se basa en razones analíticas, ya que la autonomía de las mujeres es una sola y se expresa en la ampliación real de los espacios de libertad y en la reducción de las brechas de desigualdad en todos los espacios de su vida. Esto se concreta también tanto que en el espacio privado como en el espacio público, y en la medida en que se requiere de un reconocimiento social y de la existencia de ciertas condiciones en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, que esto se viene a constituir en un pacto social. No es suficiente garantizar contextos de acuerdo social y condiciones para el ejercicio de los derechos en un ámbito y no en otro. La falta de garantía de derechos en algún área de la vida de las mujeres incide negativamente en su autonomía como un todo. La labor de los estados en pos de la igualdad de género se enmarca en el cuerpo jurídico elaborado por la ONU en torno a los derechos, ampliamente abordado desde la perspectiva de los derechos civiles, jurídicos, sociales, económicos y culturales de las mujeres, sobre todo a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en el año 1995. En esta se planteó que la construcción de sociedades con igualdad entre hombres y mujeres, que desde el punto de vista de las políticas públicas debe formar parte de todas las políticas estatales y no solo de ciertas líneas de trabajo sectoriales. Ya para el año 2015, a 20 años de la conferencia de Beijing y en un momento en que se evaluaban los logros de los objetivos de desarrollo del milenio, los gobiernos del mundo acordaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. La agenda constituye, por lo tanto, el eje en torno al cual se orientará la acción mundial para alcanzar sociedades inclusivas y poner fin a la pobreza y a la desigualdad en un marco sostenible de respeto del medio ambiente. Por otro lado, es bueno señalar que entre los principales compromisos que se firmaron se encuentran los siguientes: terminar con la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades dentro y entre los países, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, y asegurar la protección duradera del planeta y de sus recursos naturales. Los planes de igualdad son instrumentos utilizados por la mayoría de los países de la región e impulsados por los mecanismos para el adelanto de las mujeres
que permiten orientar el accionar del Estado y planificar y llevar adelante un proceso de trabajo conjunto entre los distintos sectores, potenciando la institucionalización y la transversalización de género. El propósito es ofrecer una mirada de estos instrumentos que permita a los mecanismos para el adelanto de las mujeres de repensar las iniciativas en este ámbito y potenciar el trabajo coordinado con los distintos sectores en la elaboración de los futuros instrumentos de planificación de género. Bueno, hemos llegado al fin de este encuentro. Así hemos abordado sobre el tema de los derechos lingüísticos, la lengua, cultura e identidad, y la igualdad de género en la tradición de los pueblos latinoamericanos. Así que muchas gracias, que Dios bendiga sus vidas y continuamos, ¿verdad?, en este proceso que nos ha llevado a cumplir con la agenda del 2030. Muchas gracias.